¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Bueno, Jorge? Si te bueno, pudieras joven. presentar y comentar de tu curso. Bueno, dale. Ahí comparto un poquito y largamos. Bueno, antes que nada me presento. Bueno, yo soy Jorge Finocchieto, soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de alguna manera mi especialidad ha estado siempre vinculada al área de comunicaciones, principalmente por fibra óptica, orientada mucho a la parte de protocolos, ¿sí? Cuando hablamos de protocolos, hablamos principalmente de protocolos de alta velocidad, es decir, aquellos protocolos que son los que transportan los datos, ¿sí? Digo porque muchas veces también uno puede asociar los protocolos a cuestiones más de control o de acceso, no sé, a un micro. Acá estamos hablando principalmente de los protocolos que trabajan, vamos a decir, sobre el nivel de datos, de transporte de datos, y los cuales muchas veces, bueno, requieren una parte de comprender cómo son los protocolos, cómo se diseñan, cómo eventualmente uno puede verificar. Hoy los protocolos básicamente son, digamos, un componente clave para transportar la información de un punto a otro y que eso sea comprendido, digamos, en el otro extremo, que sea posible detectar errores, eventualmente si hay que hacer, qué sé yo, en algunos protocolos una retransmisión de datos. Vamos a decir que es como la forma de empaquetar que tenemos hoy de la información y de transportarla. Y bueno, y hacerlo esto a alta velocidad muchas veces implica tener protocolos específicos que se van diseñando y realizando. También hay una realidad, los protocolos generalmente requieren lo que se conoce como interoperabilidad, es decir, yo por más que me pueda inventar mi protocolo, ese protocolo va a funcionar solamente entre las cosas que yo haga. En cambio, los protocolos suelen estar propuestos, consensuados por organismos que buscan a nivel internacional lograr la interoperabilidad, lo cual implica que uno puede participar, obviamente, en la definición de un protocolo, pero a los fines de, ya cuando quiere implementar un protocolo, lo que hace es seguir ciertas normas que ya están o bajo estudio, o pueden ser algún borrador, o ya están definidas, y bueno, interpretar esas normas y de alguna manera llevar una implementación es parte del desafío. Esta es una capacitación que comenzamos a dictar el año pasado, ya hicimos una primera experiencia, en otras oportunidades, hace algunos años ya la habíamos realizado, y bueno, y hoy estamos un poco volviéndola a proponer para los becarios de la Fundación. El objetivo es una capacitación que se orienta mucho a trabajar sobre un proyecto, algo voy a comentar más adelante. Si bien está la posibilidad de adquirir algunas habilidades en diseño digital, en aquellos que por ahí solo tengan una formación quizás más afín a su carrera y bueno, y necesiten complementarla con un curso de diseño digital, la idea es que después puedan tener de alguna manera la experiencia de formarse en lo que es el comprender qué es un protocolo, bueno, tratar de diseñar, al menos en parte, ¿sí? Alguna función de ese protocolo, obviamente llevarlo a una implementación de hardware, una arquitectura digital, y algo que es muy importante en los protocolos es, bueno, diseñar una estrategia e implementarla de verificación, ya que parte de los aspectos críticos de un protocolo es hacerlo respetando una norma, un estándar, y eso requiere que la verificación sea muy exhaustiva. Como para mencionar algunas cuestiones, creo que para todos ustedes debe ser muy, digamos, si bien por ahí no pueden conocer los detalles, deben haber tenido o tienen una experiencia diaria con uno de los protocolos que más se utilizan, que es Ethernet. Ethernet es un protocolo que ha evolucionado y se va adaptando, digamos, a medida que la tecnología permite incrementar velocidades, incrementar distancias. Es un protocolo que tiene seguramente la edad, es mucho más viejo que la mayoría de ustedes, ¿sí? Fíjense que nace en la década de los 80, y este gráfico muestra cómo ha ido con el tiempo, ¿sí? Buscando aumentar aspectos de velocidad en una primera instancia,
y también poco a poco también ha aspirado a, en algunos casos, buscar distancia, ¿sí? Si bien Ethernet es un protocolo que nace originalmente dentro de lo que sería un ambiente de, vamos a decir, de distancias cortas, para lo que podría ser comunicaciones de redes de datos, redes de computadoras, por lo tanto, quizás como mucho algunos kilómetros como distancias máximas. Con el tiempo han ido apareciendo aplicaciones y Ethernet, bueno, ha resultado ser un protocolo que ha demostrado poder adaptarse también a distancias mayores, ¿sí? Mayores podemos hablar ya quizás una decena de kilómetros, no sé, llegar hasta 40 kilómetros o incluso hoy hasta 100 kilómetros. Y bueno, y el objetivo es hacerlo, ¿sí? Con velocidad, es decir, distancia y velocidad son los dos desafíos que tienen a la hora de implementar, digamos, estas soluciones. Y bueno, los estándares de alguna manera buscan encontrar ese punto, digamos, de trabajo óptimo, digamos, donde se puede ofrecer velocidad y distancia para las aplicaciones que hoy tienen. Principalmente, entonces, ¿cuál es vamos a decir, el objeto que estudiamos o hacemos esta capacitación? Bueno, son protocolos. Si bien no vemos todos los protocolos, nos centramos en un subconjunto, realmente hay que entender que estamos trabajando con protocolos en los cuales las velocidades van quizás de los 100 gigabits, ahora ya estamos hablando de quizás más de 1 tera. Y principalmente estos protocolos, bueno, hoy se utilizan por fuera de las redes de área local, ¿sí? ¿No? Para conectar por ahí ya centros de datos, eventualmente, bueno, redes distantes entre sí. Y ahí aparecen, bueno, algunas cuestiones que son de interés, que es entender que, por ejemplo, Ethernet sigue siendo uno de los protocolos de mayor interés. Hoy tenemos, por ejemplo, definido a nivel de estándar por la IEEE Ethernet a 800 gigas, bueno, con algunas versiones que también se están discutiendo ahora. Está en etapa de borrador, ¿sí? Es decir, que ya hay una propuesta, si bien la IEEE no lo ha aprobado formalmente y todavía sigue bajo estudio, pero ya hay ciertas definiciones de un protocolo de Ethernet a 1.6 tera. Después también tenemos organizaciones, por ejemplo, como la OIF, que apuntan a llevar, si quieren, parte del subsistema de Ethernet a lo que es interconexión de centros de datos, muchas veces para conectar tanto varios centros de datos, ¿sí? Entre sí, eso es lo que conocemos como inter-data center, o en algunos casos también soluciones que sean intra-data center, es decir, para conectar sistemas o redes en torno digamos, en un mismo data center, quizás con algunos requerimientos de baja latencia y algunos aspectos. También existen, digamos, otro tipo de organismos y protocolos, por ejemplo, algo más tradicional es pensar en grandes redes de telecomunicaciones, ¿sí? Como las que suelen manejar, por ejemplo, los operadores, si quieren, de comunicaciones, ¿no? Piensen desde redes celulares, redes de, digamos, muchas veces la conectividad a Internet que uno recibe tanto a nivel domiciliario como quizás a nivel corporativo. Ahí ya hablamos de redes de una distancia probablemente mayor a los 100 kilómetros. Aparecen conceptos, por ejemplo, como redes de transporte, redes ópticas de transporte. También, bueno, otro de los aspectos que se suele hablar con los protocolos de comunicación es la interconexión para, por ejemplo, manejar almacenamiento de datos, ¿sí? Protocolos como Fiber Channel, protocolos para, por ejemplo, interconectar subsistemas de cómputo, ¿sí? PCI, digamos, por ahí seguramente sean familiares. Ahora, si uno observa en esta diapositiva, van a ver que lo que aparece, ¿sí? Que puede ser un poco lo más extraño, es que todos estos protocolos de alguna manera responden a un organismo, ¿sí? Que lleva adelante el proceso de estandarización. Vemos la IEEE, OIF, ITU, ANSI, PCI-SIG, bueno. Eso nos habla un poco de la necesidad de entender que los protocolos, si bien tienen un diseño, un consenso, bueno, están de alguna manera reglados por un estándar, y uno lo primero que tiene que hacer si quiere formarse en el área de protocolos es, bueno, es comprender dónde están las fuentes, bueno, saber leer un estándar, un poco la capacitación. Nosotros comenzamos
trabajando sobre algunos de los estándares, entender la estructura que tienen estos estándares, cómo a veces se redactan. Obviamente son todos estándares que están en inglés, suelen tener una forma, un estilo que puede cambiar según sea el organismo de estandarización. Algunos son un poco más formales, algunos son un poquito más prácticos. Por lo tanto, también una de las primeras habilidades que uno tiene que conseguir es saber leer e interpretar correctamente algunos de estos documentos. Otro aspecto cuando uno habla de comunicaciones, de los protocolos de comunicaciones, es entender que muchas veces, si hablamos de protocolos de comunicaciones, hay cierta parte que se podría resolver e implementar directamente en una arquitectura, vamos a decir, más bien software, que corra, digamos, en ese tipo de espacio. Pero claramente siempre cualquier protocolo de alta velocidad, cierta parte va a implementarse, ¿sí? por la necesidad, digamos, de la alta velocidad en hardware. Por lo cual, también en esta capacitación, digamos, nos focalizamos en ese subconjunto de funciones que hacen los protocolos que requieren ser implementados en hardware. Por lo tanto, es el subconjunto de protocolos que más cerca está, de alguna manera, después por ahí de una transmisión o de un procesamiento de señales, de lo que podría llamarse a veces la capa física. Estos protocolos suelen, de alguna manera, trabajar muy cercano con la parte de procesamiento digital de señales. Y, si quieren, de otro punto de vista, son aquellos que probablemente están más cerca a interactuar después por ahí con algún tipo de implementación más software, que es la que le puede por ahí proveer los datos que después tienen que ser transportados. Bien. ¿Qué cosas un poco estudia uno? Bueno, una de las primeras cosas que yo les mencionaba es los estándares. Los estándares, quizás uno de los estándares hoy, vamos a decir, más conocidos es el estándar de Ethernet, el cual viene siendo llevado por la IEEE hace muchos años y viene siendo actualizado periódicamente. Ese estándar se conoce como 802.3, ¿sí? Si ustedes buscan ahora y lo descargan, van a ver que es un estándar muy extenso, pero obviamente recorre toda la historia y quizás protocolos que hoy ya serían obsoletos, ¿sí? Por lo tanto, uno lo que tiende a analizar son aquellos protocolos que hoy tienen más interés. Ahí aparecen conceptos como, por ejemplo, bueno, ¿qué es un concepto de SMAC? ¿Sí? Que nos hablan de distintas funcionalidades que tiene el protocolo, sobre todo en las últimas capas, ¿sí? En esas capas que están más orientadas, digamos, a la transmisión de datos. También aparecen organismos como la OIF, Optical Internet Forum, muy orientado, digamos, a la combinación, si quieren, de Ethernet con tecnología óptica, ¿sí? Principalmente lo que se conocen como sistemas coherentes. Aparece también, por ejemplo, la ITU, ¿sí? Que es básicamente un organismo que depende de Naciones Unidas y en el cual se definen, vamos a decir, los estándares más orientados a las naciones. Ahí hay un concepto, por ejemplo, que se llama OTN, Optical Transport Networks, el cual es bastante conocido en el mundo de las redes de larga distancia. Bueno, y conceptos por ahí, como mencioné antes, PCI Express, Fiber Channel, muchas veces orientadas a la interconexión de subsistemas o sistemas mismos. Por lo tanto, la capacitación, uno de los aspectos, ¿sí? que trabaja es esto, ¿no? Familiarizarse con estándares, saber interpretarlos, saber definir, bueno, qué es lo que uno tiene que hacer. Otro de los aspectos que me parece importante es que en protocolos no trabajamos, vamos a decir, con señales, ¿sí? Sino trabajamos básicamente con estructuras de datos. De alguna manera un protocolo lo que hace es, vamos a decir, definir ciertas estructuras de datos, ¿sí? Que permiten el transporte de la información de un punto a otro. Quizás para muchos de ustedes el concepto de un paquete, de un frame, una trama, ¿sí? Sea como la primera estructura, ¿no? De transporte de datos de un punto a otro. Y aparecen también otro tipo de estructuras que muchas veces uno no lo conoce, que son más orientadas, digamos, más cercanas al nivel de transmisión, de procesamiento de la información, como el concepto de bloque, ¿sí? Ahí aparecen temas de codificación, ¿sí? A nivel de bloques, cuestiones que muchas veces uno tiene que resolver, como, bueno, cómo uno
delimita, ¿sí?, un flujo continuo de datos, ¿sí?, en el cual está compuesto por bloques. Aparecen conceptos de cómo me sincronizo a esos bloques, cómo descubro, digamos, de alguna manera una señal, ¿sí?, un patrón que me permite determinar dónde están los datos, dónde hay información de control. También aparece, bueno, a veces muchos de estos bloques transportan información que permiten chequear la integridad de los datos, detectar errores, eventualmente si existe algún tipo de congestión en la red, bueno, hay que ejercer un mecanismo de control de flujo. Entonces, otro de los aspectos importantes, y eso surge aparte cuando uno empieza a leer los estándares, es comprender las estructuras de datos, ¿sí?, que están detrás de los protocolos. Y de alguna manera los protocolos utilizan estas estructuras de datos, ¿sí?, para implementar su funcionalidad. Y el otro aspecto que me parece importante es que cuando uno ya se orienta a la implementación, es decir, cómo hacemos para implementar un protocolo en hardware, por ejemplo, es decir, ya pensar en una arquitectura digital, ¿sí?, que responde a la funcionalidad que requiere un protocolo. Bueno, muchas veces aparecen, por ejemplo, el diseño de máquinas estados, ¿sí?, las cuales tienen que ir, bueno, determinando qué hacer para una cierta estructura, dependiendo del estado. Estamos hablando de procesar, qué sé yo, un paquete, eventualmente ejercer una acción de recuperación, no sé, un descarte, por ejemplo, también es otra acción que podría suceder. Otro de los aspectos también, bueno, arquitecturas o estructuras, digamos, de pipeline, ¿sí?, donde necesitamos de alguna manera ir realizando un procesamiento en este tipo de estructuras, digamos, como para poder garantizar un cierto nivel de throughput, ¿sí?, de capacidad de procesamiento. También otra característica que suelen tener las implementaciones de los protocolos es que se apoyan muchas veces en buffers, ¿sí?, en FIFOs, que permiten a veces desacoplar dominios de reloj. A veces hay cuestiones donde también uno hace operaciones como, por ejemplo, extraer datos de una estructura o mapear datos de una estructura. Eso nos lleva, por ejemplo, como a tener que incrementar, vamos a decir, el throughput, ¿sí?, o la tasa de transferencia. Entonces hay muchas veces expansiones o comprensiones, digamos, de lo que sería la tasa de transferencia, que hay que ver cómo compensarlas. Y muchas veces este tipo de estructuras o el uso, digamos, de FIFOs suele ser, digamos, como el esquema que uno utiliza para implementar. También aparecen, digamos, ciertas funciones específicas para detección o eventualmente corrección de errores, ¿sí?, detectar integridad, eventualmente detectar si hubo errores que no se pudieron corregir, tomar alguna acción consecuente. Eventualmente muchos de estos protocolos también utilizan estrategias, digamos, de lo que se conoce como scrambling, ¿sí?, es como para mezclar los datos, como para romper generalmente secuencias, ¿sí?, que después puedan presentar alguna dificultad cuando son transmitidas. Básicamente la idea es poder tener secuencias que tengan cierta variabilidad en los datos. ¿Cómo es el entrenamiento que solemos hacer? Bueno, principalmente está orientado, ¿sí?, a trabajar en un proyecto. Solemos identificar este tipo de actividades, etapas de análisis. Por ejemplo, análisis puede ser leer una norma o una parte de una norma. Solemos comenzar también dándoles un bloque para que ustedes analicen. Entonces, la idea es que ustedes, con un bloque que ya está implementado, un bloque en una arquitectura digital, que generalmente puede estar, por ejemplo, codificada en HDL, como puede ser Verilog, ustedes puedan, bueno, inferir esa arquitectura, tratar de entender, bueno, cuáles son las funciones que implementa, eventualmente entender si esas funciones son las requeridas por el estándar, si hay alguna función que está en el estándar y que por ahí uno no encuentra que esté implementada. Este es un primer análisis en la cual lo que tratamos es justamente de, bueno, comprender, interpretar tanto una norma como una implementación, ¿sí?, de parte de esa norma. También en esta etapa, por ahí muchas veces ya introducimos algunos conceptos de cómo hago yo para verificar, ¿sí?, que este bloque cumple lo que dice una norma.
si bien uno podría, eventualmente leyendo el código, tratar de, bueno, de inferir, ¿sí?, que implementa y determinar por inspección, digamos, que está cumpliendo, muchas veces es una buena etapa para introducir el concepto de cómo hacemos para verificar un protocolo, armar un banco de prueba, generar ciertos estímulos, chequear las salidas, ver que efectivamente el protocolo se está implementando correctamente. Y el objetivo es pasar luego a una etapa más de diseño, donde queremos hacer alguna mejora, quizás sobre un bloque existente. Muchas veces esto puede ser agregarle una funcionalidad, quizás queremos, no sé, aumentar quizás la velocidad de procesamiento, agregar algún nuevo bloque, o incluso partir, digamos, de un hoja en blanco e implementar un bloque desde cero. Esa es la otra etapa. Y esto lo volvemos a completar con etapas de verificación, donde un poco buscamos nuevamente ir mejorando la capacidad de armar un ambiente de verificación, que ya no solo sea un banco de pruebas, sino que también tenga ciertos componentes, ¿sí?, que ya implementen cuestiones como la generación de señales válidas, eventualmente poder introducir algún error, conceptos de chequeadores, que serían de alguna manera los que validan que la señal que reciben es válida. Y bueno, nos vamos manejando siempre esto dentro de un proyecto, ¿sí? Hoy por hoy probablemente ese proyecto está orientado más a una parte relacionada con Ethernet y de bloques que se utilizan, digamos, en las comunicaciones de alta velocidad cuando uno implementa algo en ese aspecto. Solemos también tener una etapa, por ahí no está mencionada acá, de, si bien no hay un examen formal, vamos a decir, que uno rinde, trabajamos más que nada con hitos, ¿sí?, en las cuales generalmente cada 2, 3 meses ponemos un hito. Concluido el hito, la idea es que ustedes hacen una presentación. Esa presentación tratamos que si es posible hacerla en inglés, donde ustedes cuentan el trabajo realizado. Solemos también invitar por ahí gente de la industria que participe, que escuche, que eventualmente les haga una devolución. Y es ponerlos un poco en esta, vamos a decir, simulación, digamos, de cómo un poco esto se trabaja después en la industria. En la industria muchas veces uno tiene que también, ¿sí?, si hizo un diseño, si hizo una verificación, si trató de analizar si se cumple o no un bloque, cierta especificación, la pueda demostrar. Y bueno, eso lleva lo que solemos considerar como una revisión del trabajo. Entonces solemos cada uno de estos hitos hacer o simular una revisión, y esa es la forma en la cual un poco vamos cerrando por partes la capacitación. En general, dentro del año, podemos decir que más o menos hay por lo menos tres etapas, ¿sí?, que solemos distribuirlas. Y bueno, vamos trabajando también si bien yo estoy coordinando la capacitación y soy, digamos, quien la va llevando, también suelen participar por ahí otras personas de la industria que nos van ayudando un poco en aspectos más específicos y más técnicos. Bien, eso es lo que tenía un poquito para compartir. No sé cómo están manejando las preguntas. Sí, ahora leemos las preguntas. ¿Cuántas horas semanales de clases son y cómo están distribuidas? Preguntan. ¿Cuánto se estima que es un trabajo del alumno fuera del área? Para los casos en que existan postulantes que trabajan y tengan horarios muy limitados debido a horario laboral, existen horarios de días sábados. Se puede participar en 2 cursos a la vez. Y la última es, ¿usan cálculo estocástico en el tratamiento de las señales? ¿Qué lenguaje de programación usan? Bien, a ver, empiezo respondiendo rápido. En general no hacemos un análisis, digamos, de procesos estocásticos, digamos, eso no. Acá de alguna manera nos movemos en algo muy determinístico, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Esto es comprender estructuras, mucho máquinas de estado, ¿sí? Los protocolos de alguna manera, si ustedes lo piensan, es algo que responde a un algoritmo, ¿sí?, que tiene cierta lógica de por qué hacerlo así, pero está diseñado básicamente por el ser humano.
Entonces responde a, bueno, a una cuestión de cómo uno quiere implementar eso, de acuerdo, o cómo uno lo implementa o de acuerdo a la norma. Por lo tanto, no hay un procesamiento estocástico, directamente son algoritmos que están definidos, que tiene su dificultad muchas veces implementarlos de manera eficiente. Yendo un poco a la modalidad, hoy la modalidad en general, a todos, la experiencia es que mínimamente estamos pensando que esto lleva un día completo a la semana. No implica que uno le dedique un único día, sino que uno puede después distribuir. Lo que solemos tener es una reunión semanal que a partir de esa reunión, digamos, con todos los que están haciendo la capacitación, hacemos una revisión del trabajo, proponemos los objetivos. En esa misma reunión muchas veces esto no tiene una modalidad de curso tan tradicional, sino que por ahí hacemos alguna presentación de un tema y la idea es que ustedes empiecen a trabajar sobre ese tema. Y tenemos una reunión de sincronismo, digamos, que es en la semana. La realidad es que la reunión esa suele ser un horario que solemos acomodar entre 8 y 17, ¿sí? Por lo tanto, y es en la semana, no tenemos hoy una posibilidad de hacerlo un sábado o quizás hacerlo muy a la noche, sino que usamos generalmente horario de la mañana o la tarde. Y también otra cosa que no mencioné es que en general tratamos de que las actividades sean en subgrupos, por lo menos que trabajen, digamos, entre pares o de a pares, o a veces incluso grupos de 3, dependiendo cuántos seamos. Sí es importante que haya un avance semanal, digamos, ese es el objetivo, no son prácticos que se dan y que vamos a ver, la idea es un seguimiento semanal, entendemos que hay fechas que por ahí algunos pueden estar con examen, nos vamos adaptando a esos ritmos, pero la idea es simular que estamos trabajando en un proyecto, tenemos un objetivo y vamos tratando de ir marcando un progreso. Quienes están en Córdoba participan de esto, un poco se los invita a hacerlo presencial también, al menos parte de las horas. Solemos reunirnos en un espacio que hay en la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí por ahí también fomentamos un poco la interacción entre los que participan. No sé si me olvidé alguna pregunta más, pero digamos, esa es un poco la modalidad. No, está bastante bien. Tendríamos otro expositor. No sé si se habrá conectado Horacio Mendoza para continuar. Hola, buen día, sí, estoy aquí. Muy bien. Adelante, quedó tú. Eso. Muchas gracias, Jorge.